Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta sesión. Hoy cerraremos nuestro tema estilos de paternidad y pautas de crianza. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién desea leer el día de hoy, por favor? Yo puedo leer. Yo, ah, con Dale, dale, trabajo, Diana. ya me ganaste. No, está bien. De la autoridad externa a la moralidad interna. ¿Por qué los docentes a menudo no son capaces de afirmar su autoridad? ¿Por qué a los padres a menudo les da miedo hacerlo? Para el recién nacido, el bebé, el niño pequeño y el niño hasta los 9 años, el adulto es quien le proporciona la autoridad externa que aún no tiene en él. El adulto es capaz de realizar juicios, tomar decisiones, pensar qué es lo mejor para la criatura. Esto no significa que los niños no tengan su propia mentalidad. Un niño de 2 años puede ser muy insistente, pero hasta la edad que Rudolf Steiner caracteriza como la época en que la fuerza del ego empieza a surgir, hacia los 9 años, el niño ansía la autoridad. Si quieres seguir leyendo otro porque se corta, ¿no? Bueno, ya me tocaba, ¿no? A ver, yo continúo. Sin embargo, los adultos son reticentes a trazar los límites. Y es comprensible. Nosotros, los adultos, no nos queremos oponer a la voluntad del niño. No queremos menoscabar su fuerza de determinación. Y vaya con la fuerza de determinación de la voluntad infantil. El bebé que llora, el niño pequeño que grita, el niño de cuarto que refunfuña, el adolescente malhumorado, todos nos ponen a prueba. Quieren saber quién es el capitán que les guía. Su propio capitán, su yo adulto, aún está en proceso. Incluso el niño más torzudo busca sinceramente un adulto lo bastante fuerte como para apoyarse en él. Incluso podríamos decir que cuanto más obstinado es el niño, más desesperadamente desea apoyo en forma de autoridad firme y amorosa. Esta es la clave: firmeza y amor. Los adultos tendemos a pensar que no podemos ser firmes y amorosos a la vez. Pero para un niño, lo uno sin lo otro causa inseguridad. La firmeza por sí misma puede convertirse rápidamente en autoridad despótica. Es la firmeza, por ejemplo, de una escuela militar. Hay poca flexibilidad en este tipo de autoridad. Es autoritaria. Si, en cambio, se impone la simpatía, la objetividad y especialmente la coherencia que el niño necesita con tanta urgencia, se perderán, porque el niño, dirigido solo por lo que desea más que por lo que es correcto, llevará la batuta. Escrito por Dorit Winter. Gracias, Tania. Gracias, Mónica. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días. Muy buena reflexión para enlazar la retrospectiva. Linda es una maestra ya de muchos años, y líder del movimiento Waldorf. Bueno, ¿quién quiere comenzar con la retrospectiva? ¿Que recuerdan, que surge, qué cosas quedaron resonando de la vez anterior? La tecnología, Mario, mira esto. ¿Estás colocando a propósito la cámara Mira así? esta tecnología, Mario. Estás mostrando a tu acompañante.
Buenos días. Bueno, yo puedo hacer la retrospectiva. Espero abarcarlo bien, si no, pues alguien complementará, por favor. Bueno, en la semana pasada volviste a tocar estos 3 puntos: los estilos de paternidad, los métodos de disciplina y los tipos de autoridad, pero ya esta vez empezaste a describirlos profundamente y a hacer como una matriz, ¿sí? O sea, como a interrelacionarlos y a ver cuáles eran esos reflejos de esas posibles combinaciones en los comportamientos de los niños. Todo esto que tú nos presentaste, fuiste muy insistente en que fueron observaciones de campo que hiciste durante mucho tiempo. Y creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tener claro cuál es la fuente de estas conclusiones que tú presentabas. Por ejemplo, con respecto a los estilos de paternidad, hablabas de las combinaciones entre amor, hostilidad y autonomía y control, que de hecho ahora en el párrafo de Dori vuelve y sale un poquito algo sobre ya lo que son los tipos de autoridad, ¿no? Entonces, en estos estilos de paternidad, hablabas lo que, por ejemplo, el amor y autonomía en un estilo de paternidad podría generar hacia el comportamiento de los niños, ¿no? O sea, que eran niños con buena autoestima, niños tolerantes, niños extrovertidos. La combinación amor-control, pues traía niños pulcros, obedientes, eh, inseguros, dependientes, con temor a alejarse de los padres. La combinación hostilidad-autonomía traía niños desobedientes, agresivos, intransigentes, que no se lograban interiorizar. Y la hostilidad-control traía niños hostiles, con resentimientos, tímidos y con peleas continuas, pues fue lo que más logré tomar. Con respecto a los métodos de disciplina, que eran inducción, fuerza física, pues los volviste a definir. Y estoy haciendo énfasis en el comportamiento de los niños, que fue lo nuevo, ¿no? Con respecto a la inducción, podríamos tener comportamientos con niños, o sea, tener niños responsables, bondadosos, tolerantes. Con respecto a la fuerza física, el resultado eran niños agresivos, rebeldes, desobedientes, que no aceptaban las normas. Y con el retiro de afecto, que era esta posición de ya no te quiero, de rechazar, de amenazar con esa separación, tendríamos niños temerosos, ansiosos y con psicopatologías como ansiedad y depresión. Con respecto a los tipos de autoridad, el autoritativo, que es este tipo que impone normas claras, da las explicaciones concretas, tendríamos niños responsables, obedientes, con un buen desarrollo social y afectivo. El autoritario, el cual tendría estas normas de forma muy vertical y con tema de fuerza ya, castigo físico, tendríamos niños con baja autoestima, bajo rendimiento escolar y desobedientes, entre otros. Y el tipo de autoridad permisivo traía niños desobedientes, agresivos, rebeldes, con autoestima baja, rendimiento académico bajo. Entonces, yo pensaba cómo toda esta matriz se podía unir y tú decías eso, que todo esto daba al final un reflejo del comportamiento de nuestros niños y pues también en nosotros mismos. Hablaste algo que me pareció interesante y es cómo los extremos, tanto en los tipos de autoridad, por ejemplo, entre el autoritativo y el permisivo, daba el mismo resultado en el comportamiento de los niños, ¿no? O sea, cómo se podían en los dos extremos tener un comportamiento no adecuado.
y eran los dos polos, ¿no? Entonces, ahí también mirar eso, tener también en cuenta cómo los ciclos se repetían, o sea, cuando o sea, un comportamiento autoritativo generaba un tema agresivo y te hacías más autoritativo y entonces generabas lo contrario, o sea, cómo esto también se podía presentar. Y mencionaste algo muy interesante sobre el análisis transaccional del autor Eric Barnett, si no copié mal, y hablaba, ok, y hablaba del PAN, padre, adulto, niño, en cada ser humano, o sea, cómo esta triada se presenta en cada ser humano, cada uno de nosotros tiene un padre, un adulto y un niño, y cómo lograr una relación consciente entre estos tres aspectos, ¿no? La respuesta pues siempre va direccionada al autoconocimiento, reconocer en mí cuál es ese padre, cuál es ese adulto, cuál es ese niño, y entender que cuando no hay cobijo en la niñez, cuando un ser humano no tiene cobijo, ni protección, ni cuidado, no tendrá gratitud ni confianza en su vida. Y podemos observarlo también en algunas personas que tienen este comportamiento cizañoso de querer dañar el ambiente social en cualquier comunidad o en cualquier entorno, pero también tener la mirada de alguna forma compasiva, podría decirse, sobre qué pasó en su infancia, ¿no? Cómo fue eso, ese niño y cómo es el adulto que ahora es, sin entrar a juzgar, ¿no? Al final pues salieron varias preguntas interesantes, no solo con esta matriz de todas estas posibilidades, añadir el karma, que ya trae consigo otras complejidades, y que también con el karma entender que sanar lo kármico es no solo ver lo positivo, lo negativo que tenemos en nuestra vida, lo que nos ha traído nuestros padres o nuestra herencia, sino también rescatar lo positivo. Mirar ambos aspectos, sanar lo que haya que sanar y agradecer lo positivo que tenemos. Luego se agregaban los temperamentos, el carácter, la personalidad y toda experiencia transgeneracional que podía verse allí. Tú ya ahí explicaste un poco de eso, hablaste más de ello. Y luego también se agregó lo de las reencarnaciones, entonces ya trayéndolo como la individualidad, o sea, no, o sea, tenemos todo un paquete completo. Importante mencionar que tú hiciste mucho énfasis en que la vida humana es compleja, riquísima, o sea, rica, llena de muchas cosas, y que no somos una tabula rasa. Venimos ya con muchas cosas que no podemos desconocer de nuestras reencarnaciones pasadas, entender nuestro relacionamiento con las personas y tener muy claro los límites, ¿no? Cómo instauramos límites con nuestros niños. Entonces, esas fueron como las ideas. Muchísimas gracias. Creo que está muy completo, ¿cierto? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo, aportar algo? Que haya quedado resonando por allí. Sí, maestro, yo me quedo con que pese a cualquier cosa que nos haya pasado en nuestra infancia, que nunca fue feliz, ¿no? Porque siempre han habido cosas, especialmente, bueno, quienes nacimos en los 80, ¿no? Mucho este tipo de paternidad autoritaria. Me queda a mí el análisis, el autoconocimiento, la autoeducación y saber de dónde viene y pues para transformarlo, ¿no? Y educar a nuestros hijos desde eso, desde la autoeducación. Ujú. Bien. ¿Alguien escribió algo, creo? Sí, hay otro aspecto importante, es dentro de ese proceso de la autoeducación, cuando uno va
haciendo esa pesquisa o va peinando todos esos aspectos psicológicos de la vida interior hacia lo trascendente, algo sucede en el interior del ser humano que permite que ese cambio se dé con más facilidad. Era mi aporte en torno a ello, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias. Sí, bien. Realmente el contemplar la vida humana, pues uno puede, para un análisis concreto, eh, ver el aspecto biográfico, o sea, ese lapso de tiempo entre lo que está en el ambiente, yo diría, incluyendo lo prenatal y la vida, o sea, entre el nacimiento y la muerte, pero hay que entender dos aspectos que se mueven entre ese umbral de nacimiento y la muerte, y es la vida prenatal y la vida postmortem. Es muy importante cuando uno quiere, desde esta mirada antroposófica, analizar su biografía y que forman parte de esto que llamamos la autoeducación. Hay aspectos, ya en otros momentos hemos dicho, que nos marcan todo lo que una madre y su hijo en gestación viven en esa etapa prenatal antes del nacimiento, tiene una influencia en la estructuración de su ser. Y eso ya está corroborado no solamente por la psicología, sino por las neurociencias hoy en día. El impacto que esto puede tener en nuestra existencia. Si uno, por ejemplo, ha sido aceptado o no, ha sido rechazado o no, ha sido deseado o no, son situaciones que van a determinar aspectos que van a marcar de una manera muy contundente rasgos de su carácter y que vaya a generarnos más seguridad o menos seguridad en la existencia, por ejemplo. O situaciones que haya vivido la madre en la etapa de gestación de ese hijo, situaciones de calamidad o de situaciones inclusive traumáticas que puedan eh, vivenciar estas dos personas. Digo vivenciar porque se vivencian, inclusive el bebé está vivenciando todo lo que emocionalmente afecta a la madre. Pero no solamente la madre, lo que se ha corroborado es que también los aspectos que afectan, por ejemplo, al padre o a las personas que conviven con la madre, el niño puede tener una percepción, una vivencia de lo que acontece en estas personas. Entonces, y asimismo en las etapas en que estamos en ese umbral de la muerte, en esos estados de cuasimuerte, vivenciamos también. Hay muchos relatos ya de orden científico que dan cuenta de estas experiencias que nosotros tenemos en ese momento en que podemos estar transitando por un estado de cuasimuerte. Es decir, hay algo más que sobrevive a esta conciencia que se basa en el pensamiento lógico formal. Es decir, que nuestra conciencia está sobrepasando nuestras capacidades de la conciencia intelectual. Y es importante darnos cuenta de eso. Cuando hablamos de que la vida es muy compleja, es en ese sentido, ¿cierto? Es complejo, no quiere decir complicado, siempre lo he dicho, ¿no? Sino rica, demasiado abarcante para poder realmente mirar cada uno de esos aspectos. Bueno, y la frase que trajo hoy Oscar, yo voy a ir acá nuevamente a compartir pantalla. Bueno, yo he traído ya esto como una síntesis. Perdón, me fui para adelante. Trayendo los diferentes, en este caso, estilos de paternidad. Un momentito, estoy aquí cuadrando estas pantallitas que me salen acá y me tapan lo que debo leer ahora. Entonces, bueno, tenemos estos estilos de paternidad y los traje así, ¿no? Ahora con lo que generarían en sí mismos.
¿sí? Ya Doris nos ha mencionado muy bien el producto, ¿sí? De un estilo de paternidad. Si tenemos, por ejemplo, el amor-autonomía, que es uno de los que trae, no mencionándolo así, pero es el que trae Doris, son padres que son tolerantes, pero tienen claras las normas. Es decir, son democráticos, son tolerantes, son consistentes. Esto es muy importante, ¿no? Ser coherentes y consistentes y tener claras las normas. Un estilo de paternidad basado en este amor-autonomía da un perfil de niño, como ya se mencionó, con buena autoestima, con independencia, son niños tolerantes, son populares, son extrovertidos y seguros. Cuando vamos al amor control, que es lo que también llamaríamos padres sobreenvolventes o padres sobreprotectores, que son amorosos, controladores, asumen la responsabilidad del niño, están encima de los niños permanentemente. Eh, Estos niños tienden a ser pulcros, obedientes, tienen problemas de conducta social, son inseguros, dependientes y temor a alejarse de los padres. En la otra diada, hostilidad, autonomía, entonces tenemos niños eh, que van a ser desobedientes, agresivos, intransigentes, ignoran la autoridad, son irresponsables y tienden hacia la indolencia, es decir, no les preocupa ni les interesa nada de lo que les pase a los demás. Y en la hostilidad control, pues tenemos los padres que, como ya vimos, vigilantes, rechazo, golpes, y aquí se van a dar niños con un perfil de hostilidad, resentimiento hacia la autoridad, hacia ellos mismos, y tímidos y pelean continuamente. Y por el otro lado, tenemos los métodos disciplinarios, simplemente los estoy colocando acá para que quede claro, cierto, estos métodos disciplinarios también, qué perfil de niños, y los miramos puros, ¿no? Porque ahora estos estilos de paternidad, por supuesto que se mezclan con los métodos disciplinarios. Uno puede deducir que el método disciplinario de inducción, pues correspondería más a cuál de los estilos de paternidad. A ver. Autonomía. Amor y Oh, autonomía. ajá, amor, autonomía. Sí, correspondería más a este. La inducción como método disciplinario correspondería más a este. Amor, autonomía. Entonces, acá tenemos que si solamente lo miramos puro el método disciplinario, pues son niños que en la inducción son padres o son personas adultas que explican por qué la norma, por qué se castigaría, y son muy concretos en explicar esto. Son niños que van a tender a ser obedientes, responsables, tolerantes, bondadosos, que aceptan sus errores. La fuerza física va a producir lo contrario. Niños agresivos, rebeldes, desobedientes, ceden ante las tentaciones, nunca aceptan sus errores. Aquí quiero hacer un paréntesis. En esos años de intensa práctica clínica, yo encontré un común denominador interesante. Era que las personas que generalmente tendían hacia las farmacodependencias tenían posiblemente un método disciplinario que era la fuerza física y el retiro de afecto. ¿Sí? Es interesante, eh, eh, creo que debería seguir siendo igual, ¿no? Estamos hablando más o menos hace 30 años atrás que hicimos esta investigación y que durante muchos años se aplicó esto como una forma de talleres de pauta de fianza que se llamaban en aquella época. Y el retiro de afecto, pues ya vimos, no te quiero, no lo ignora, hay un cortar la comunicación y las relaciones con el otro de total indiferencia, y son niños que tienden a ser ansiosos, temerosos y a desarrollar psicopatologías de ansiedad y depresión. Creo que antes alguien levantó la mano ahora. No, Mario, al final, para no interrumpirte, ¿vale? Ah, ok, listo.
Bueno, y entonces tenemos los tipos también ya de autoridad que resaltábamos, digamos que hablando de estos tres grandes tipos de autoridad. Y voy a comenzar desde el centro a la derecha y luego retomar el de la izquierda. Entonces tenemos por un lado el autoritario, que es el que también trae Doris aquí, que es, pone formas, impone normas en forma vertical y utiliza castigo físico si no se cumple. Y son padres además que aunque no utilicen castigo físico, presionan a sus hijos para que cumplan. Eso también es otra forma. Porque a veces decimos que autoritario es el que castiga físicamente a sus hijos, no necesariamente. Un padre que está constantemente presionando a sus hijos para que cumplan, es también autoritario. ¿Y cómo son estos niños? Baja autoestima, bajo rendimiento académico y tienden a evitar a la gente, o sea, se vuelven tímidos. Y los permisivos, que hacen todo el polo opuesto, ¿sí? No restringen, no imponen normas ni las hace cumplir, son indulgentes, quiere decir que si coloca una norma, se los puede saltar por la galleta, como diríamos en nuestra época, salta uno de los papás por la galleta, ay, papi, mira tal cosa, ¿no? Y el papá se dio, ahí perdió. ¿Sí? Impone quizás la norma, pero fácilmente se deja eh, flexibilizar frente a la norma. O también puede darse un mixto, ¿no? El papá así firmemente o la mamá impone una forma, una norma vertical y el hijo sabe a quién busca para buscar la indulgencia, ¿no? Entonces se dan esos dos roles a veces en una misma familia, uno con un rol y el otro con el otro rol y ahí es donde también pueden dar estos dos estilos. ¿Y cómo son estos niños? Bueno, desobedientes, agresivos, o rebeldes, bajo autoestima, bajo rendimiento académico. Entonces, por eso decía, estos dos polos opuestos generan el mismo perfil de niño. Y lo ideal era lo que llamábamos autoritativo. Este concepto que implica este padre que impone normas claramente y da explicación del por qué, tiene comunicación adecuada, es decir, es un padre que constantemente se está comunicando con sus hijos y hace retroalimentación permanente con ellos. Dan apoyo emocional sin llegar al rasgo que tendría el padre sobreprotector. Es poder realmente decir, claro, el abrazo en el momento que se necesita, pero sin quedarse ahí pegado simbióticamente al hijo cuando lo requiere. No utilizan castigo físico a no ser que fuera necesario. Estamos analizando perfiles de que en aquella época analizamos de estas personas. Y vemos entonces cuál es el comportamiento de los niños, ¿no? Responsable, obediente, buena autoestima, buen rendimiento académico, desarrollo social y afectivo adecuado. Y ya veíamos cómo esto se puede mezclar. Podemos hacer una cantidad de ecuaciones aquí posibles y ustedes ya se pueden dando cuenta cómo se va formando el carácter de las personas y solamente con los estilos de autoridad, los tipos de autoridad y las formas de disciplinar, mezclamos, ¿sí? Y si un niño además tiene no solamente dos referentes de autoridad, sino tres, cuatro o más, pues ya vemos cómo esto va formando el carácter de una persona. ¿Y por qué es tan importante que el adulto tenga una autoeducación? Porque todos nosotros hemos tenido, como decíamos, es que no, a mí nadie nos enseñó a ser padres, como arrancamos nosotros hace unas semanas atrás. Y veíamos que sí y no. Sí, realmente no hemos tenido una escuela, pues como aprender uno a manejar una máquina o aprender a tener una técnica sobre algo. Por ejemplo, técnicas sobre nuestra profesión. Pero hemos recibido todo un bagaje de autoridad a través de esos modelos de autoridad que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y lo siguiente es que ya vimos tomando esto del análisis transaccional, lo tomo esto del análisis transaccional de Eric Berne, porque justamente se acoplaría más a este análisis que, que venimos haciendo de las pautas de crianza.
Por supuesto que hay muchos otros modelos. Y veíamos que en cada persona están estos tres referentes impregnados en nuestro interior: el padre, el adulto y el niño. O por supuesto que en el niño pequeño, en él esta Dorit, ella menciona justamente que el niño pequeño solamente es niño, el adulto, este es el lado sería el adulto, este es solamente el niño. Y vamos a mirar ahora qué es lo que surge de este estilo de paternidad, donde el adulto tiene su padre interiorizado, tiene su adulto, ahora vamos a mirar qué es el adulto, y tiene su niño. Este adulto se relaciona con este niño con estos tres, desde aquí se relaciona con estos tres, eh, digamos, rasgos de personalidad que influyen en el niño como tal. Y del niño, pues surge de aquí para allá, ¿no? La relación con los padres, pero después, ya a partir de los 9 años y medio, que es lo que menciona Dorit, comienza a surgir estos rasgos de razón en el niño, porque es ahí a partir de los 9 y medio donde comienzan a nacer lo que va a hacer de manera mucho más clara hacia los 12 años, las operaciones lógico-formales, es decir, la razón. Y el niño ha ido interiorizando, mientras tanto, los estilos de paternidad que ha tomado de su entorno. Y aquí hay una definición, ¿sí? De qué se entendería desde este análisis lo que es el padre. Aquí están puros, ¿no? El padre sería la persona que siente, piensa y actúa de modo similar a la versión que ha interiorizado de la figura relevante de su infancia. Es decir, tenemos un padre interno a partir de las figuras paternas que hemos tenido en nuestra infancia. Estas figuras son principalmente los padres, papá y mamá, pero también los abuelos, las tías, los tíos, los hermanos, hermanas, mayores, los cuidadores, los vecinos, incluso los personajes de las películas. Así, entonces, alguien puede eh, comprar fruta, como dice, ¿cierto? Pidiéndola con la misma frase que utilizaba su madre. A la vez que piensa que hay que vigilar la balanza del peso, pues hay que desconfiar de los tenderos. No sé si conocen esto, ¿no? Pero mire bien que la balanza esté dando lo que es, ¿no? Claro, por supuesto que a veces los tenderos en esa época cambiaban la balanza, ¿no? Le colocaban un pesito más para que diera unos 500 gramos más o 200, lo que fuera. ¿Conocen eso, cierto? Los que son más o menos de mi generación. Y vemos cómo eso nos coloca frente a... Hoy en día no tenemos las balanzas así como en nuestra época, ¿no? Pero justamente hay algo allí que a veces desconfiamos. ¿Y si será que esto es bueno? ¿Si será que no? ¿Y están, sí? Miren cómo van surgiendo ciertos rasgos en que en nosotros se pueden llegar en un momento determinado a manifestar. Ahora vamos a mirar más este padre, cómo se divide a la vez, porque este padre no se queda allí. Tiene también sus rasgos positivos y negativos. El adulto, bueno, ese es el acorde a las capacidades que se han ido desarrollando a lo largo de la vida, los conocimientos que se han adquirido, la experiencia que se ha acumulado, la persona eh, tiene un modo de sentir más estable, un modo de pensar que considera tanto lo específico e inmediato como el contexto general y las consecuencias, y puede modular su comportamiento. Es decir, este adulto se basa sobre todo en lo que es racional, en lo que es objetivo, en lo que es muy concreto. Y el niño, pues tenemos el niño, y este niño pues puede irse, es el modo de sentir, pensar y actuar. Vamos a mirar, hay un niño que es natural, y este actuar es similar al de cómo lo hacía la persona en determinadas épocas de su infancia, la cual se caracteriza en general por la intensidad y volubilidad emocional, el pensamiento predominante centrado en lo inmediato y el comportamiento tendente a ser impulsivo. Aquí estamos hablando del niño natural. Vamos a mirarlo ahora en esta gráfica, va a ser mucho más claro. Ay, perdón. Entonces, acá tenemos el adulto ya con sus características
que lo vamos a dividir. Un segundito, voy a esto. Exacto. Entonces tenemos los estados del yo padre. Generalmente habrían dos posiciones en el padre. Un padre que es crítico y un padre que es nutritivo. Y en ambos aspectos tenemos el padre crítico negativo y el padre crítico positivo. En el padre nutritivo igual, padre que es padre nutritivo positivo, padre nutritivo negativo. Entonces, el padre crítico es la figura de las creencias y los límites de los prejuicios y los valores inamovibles. En eso se basa el padre crítico. El padre crítico establece hábitos y formas de actuar desde el siempre se ha hecho así. Conocen esa frase, ¿cierto? Esto a veces es positivo porque permite ahorrar el tiempo y energía, pero también tiene una cara más negativa porque evita la reflexión y el diálogo. Se hace así porque yo lo digo, eres un inútil, tú no puedes, tú no sabes cómo se hacen las cosas y todos los hombres sois iguales. Son frases típicas de este padre negativo. Es decir, el padre crítico puede decir, sí, hay unas normas, hay unos hábitos, hay unas formas preestablecidas y eso nos puede ahorrar tiempo realmente en la vida práctica. Porque, ¿para qué pensar cómo se hace? Voy a colocar un ejemplo un poco cómico. ¿Cómo se hace el arroz si el arroz tiene una forma de hacerse, ¿cierto? Clara. Pero si decimos, es que el arroz se hace así, no hay otra forma de hacerlo, ahí nos colocaríamos en padre crítico negativo. Porque no estaríamos dando la posibilidad de que nos podemos inventar fórmulas variadas de hacer un arroz. ¿Sí? Entonces, el padre crítico positivo tiene unos criterios claros establecidos a partir de la norma, de la tradición, pero si es positivo, él tiene la posibilidad de ser flexible y abrirse a formas nuevas de hacer las cosas. Mientras el padre crítico negativo es así y punto. No hay otra manera de serlo porque es de esta manera. En la otra variante, en la otra posibilidad, tenemos el padre nutricio o nutritivo. Es la figura de la protección, del ayudador. Es lo que decíamos, el padre que cobija, da abrigo, da protección. En esta versión positiva es el que te acompaña, ayuda, protege, pero en la versión negativa es la sobreprotección. Ahoga al niño, no le permite que se desarrolle por sí mismo. Déjame, yo lo hago. Espera que yo te ayudo. Tú no puedes. Estás en peligro. ¿Sí? Todas estas fórmulas donde aparece lo positivo y lo negativo. Y ya vimos que el padre que no es nutricio, que no es nutritivo, que no cobija, que no protege, que es totalmente frío y seco, genera este perfil de que dijimos como ejemplo de la persona que no tiene sentimiento y sentido hacia la gratitud. Y por el otro lado, tenemos el aspecto donde el padre ahoga a su hijo. Entonces tenemos estos dos perfiles, positivo, negativo. En, en el estado adulto del yo, pues ahí está lo que es la lógica racional, lo que es la capacidad de reflexión, lo que esta persona se basa con base en lo que tendríamos que decir en las evidencias, en en los datos concretos, ¿no? En en las relaciones muy claras y muy objetivas. En este estado del yo, siempre el yo adulto está evaluando qué es la mejor opción. Está basándose en objetivos, está tratando de resolver problemas. Em, pero también cuando está este estado del yo adulto, cuando escuchamos, cuando pedimos información también. Cuando no tenemos clara alguna situación, pedimos ayuda, asesoría. Y este estado del yo adulto sería el que debería regular al padre niño.
es el que realmente nos puede conllevar a la toma de conciencia de qué es lo mejor para mí actuar y actuar en consecuencia. Es decir, a partir de este estado del yo adulto, es que se puede iniciar la capacidad de la autoeducación en los seres humanos. Y ahora en los estados del yo niño, pues entonces tenemos ya que en el niño fluyen las emociones, fluye la creatividad, en él se mueve todas estas formas naturales de ser el niño, ¿no? Este niño puede llegar a tener reacciones naturales o adaptadas, dependiendo de la educación. Él va a responder espontáneamente o va a responder adaptadamente de acuerdo a estos modelos de pautas de crianza que el entorno le ha ido permitiendo elaborar. Entonces tenemos tres tipos de niños en este caso. El totalmente natural, y ya vemos, ¿no? Es un niño que vive en las emociones, es un niño divertido, es un niño generalmente curioso. Es espontáneo, independiente de lo que lo rodea, él va hacia lo que le llama la atención. Y aquí no hay ninguna adaptación a la autoridad, ¿sí? Es un niño natural. Todos lo tenemos en alguna manera porque hemos todos tenido un niño natural en primera instancia. Pero si ese niño, vamos a mirar, no llega a ser adaptado, entonces ese niño va a tender a ser esa parte que puede ser muy positiva, porque es lo que nos permite ser curiosos, creativos, ingeniosos, pues puede llegar a tender hacia las partes, hacia la parte negativa. Que son niños que se vuelven egoístas, mal educados. Ya el niño adaptado sumiso es un niño que ya podemos ir infiriendo de qué estilo de paternidad es el que está allí, el que genera este niño sumiso. Entonces son niños que eh, quieren complacer y ser buenos niños. Tengo que ser buen niño para ser amado, por ejemplo. Si soy mal niño y no obedezco, mis padres me van a retirar el afecto o mis padres no me van a amar. En la parte positiva de un niño adaptado digamos, se vuelve sumiso hacia ante las normas, eh, está que él quiere hacer las cosas bien, ¿sí? Es un niño que no quiere generar conflictos con sus padres. La parte negativa es la falta de asertividad, de no saber decir no a lo que no nos conviene, de dejarnos pisotear, de poner al otro por delante. Entonces, miremos cómo estos aspectos ya podemos ir haciendo inferencias, ¿cierto? De cómo la importancia de qué estilo, de qué pauta de crianza yo adopte, porque aquí le estoy dando posibilidad a que ese niño esté bien adaptado o no esté bien adaptado y las consecuencias de ello. Por ejemplo, hay personas que, que no dejan que nada pase por encima de ellos, como lo dirían nuestros abuelos, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero. Pero puede ser personas que también adoptan el otro perfil, y es que todo está por debajo de ellos. ¿Sí? Son niños que no saben decir no. Hay personas que no saben decir no. Es que alguna vez le conté la anécdota de esta amiga enfermera de muchos años que se jubiló. Y ella tuvo un estilo de paternidad donde aprendió a nunca decir no. Y como enfermera tuvo muchas dificultades porque ella hacía extraturnos. Y ya cuando se jubiló, se dio cuenta del error que había tenido toda su vida y se había colocado en la tarea de aprender a decir no. Tenía varios hijos, muchos nietos de esos hijos, y a veces sus hijos la llamaban a decirle, madre, ¿te puedes quedar con uno de los nietos o con todos? Y ella siempre decía sí, porque no sabía decir no, hasta que comenzó a decir no. Y eso fue muy interesante porque comenzó a generarse ciertas crisis familiares. Pero ella estaba en el ejercicio de decir no, hoy no. Bueno, nunca es tarde para aprender a decir no y no dejarnos pisotear o que pasen por encima de nosotros o posponer nuestras propias necesidades personales
por encima de nuestras responsabilidades. Y el niño adaptado rebelde es el que se revela constantemente ante la autoridad. A todo lo que se ha hecho por la autoridad lo está cuestionando. Ya pueden saber qué pauta de crianza ha recibido este niño rebelde. Lleva siempre la contraria. eh, este niño rebelde, positivo, porque estamos viendo de que es positivo o negativo los aspectos de estos rasgos, es un niño que sabe luchar por una causa justa, inclusive en contra de la mayoría, pero él tiene este aspecto de la justicia, de saber llevar este aspecto de lo que es justo, no su interpretación de la justicia, sino lo que genuinamente es justo, llegar a luchar por ello. Y en la parte negativa, pues se va a oponer a todo y a todos, llegando a ser totalmente destructivo. Y así entonces vamos a tener algunos modelos de estos relacionamientos, ¿sí? Donde podemos decir, por ejemplo, un adulto, un ejemplo concreto, ¿qué hora es? Y el adulto responde, son las 3 de la tarde, ¿sí? Como ejemplo de cuándo estamos relacionando entre adulto y adulto. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace de esta forma. ¿Cómo se hace el arroz? El arroz se hace así, tradicionalmente. Bueno, acá contestaría el papá, ¿no? Pero quizás acá la pregunta es muy, vamos a mirar cómo se pueden dar, que yo hago una pregunta concreta, ¿habéis visto mis llaves? Y a veces no responde el adulto, sino que responde el padre nosotros. A mí me preguntas cuando no pierdo las cosas, por ejemplo, ahí sería una respuesta desde el padre. Ya ustedes juzgarán si está crítico positivo, crítico negativo, nutricio o nutritivo negativo o positivo. ¿Dónde está la respuesta de ese padre? Y otro ejemplo que está en el adulto, ¿sí? Hoy no me siento muy bien. Es el mensaje concreto de un adulto al otro. Y el otro le dice, sí, se te ve un poco demacrado. A veces en estos mensajes de adulto, por más que sea objetivo, hay ciertos mensajes ocultos del niño interior. Entonces, hoy no me siento muy bien, quizás está queriendo decir, quisiera estar en mi casa. Y con la respuesta de sí, se te ve un poco demacrado, la respuesta del niño es, bueno, retírate y mejor descansa. ¿Sí? Entonces, ejemplos de algunas de las formas como nos relacionamos en esta triada, ¿cierto? De padre, adulto, niño. El adulto, te felicito por la beca que ganaste, ¿sí? Y puede ser que el mensaje oculto está a propósito, me han dicho que esas becas se consiguen fácilmente. Puede ser dicho de alguna manera así, concretamente como está escrito, o muy sutilmente. Bien, voy a dejar de compartir pantalla ya. Quería traer estos aspectos. Obviamente la idea no es hacer toda una clase en torno a esto del análisis transaccional, es dejar algunos elementos importantes para que nosotros pues tengamos elementos de seguir profundizando, seguir indagando, seguir investigando y sobre ello comenzar a hacer nuestra propia autoeducación. Y es importante que ahora nos digamos, no como al principio, a mí nadie me enseñó a ser padre, madre. No, a mí sí. Yo tengo modelos de paternidad, estilos de paternidad, pautas de crianza tomados a lo largo de mi historia. Pero ahora yo como adulto asumo el control y hago mi propia escuela de paternidad. A partir de aquí, yo como adulto ejerzo mi camino de autoeducación y para todas mis relaciones, no solamente con mis hijos, sino todas las relaciones humanas, comienzo a apropiarme de mi propio modelo de estilo de paternidad. Y aquí comenzaríamos la escuela de paternidad consciente, digámoslo de otra forma, ¿no?
No, sí, yo he recibido un estilo de paternidad. A mí me enseñaron estilos de paternidad que he aprendido de manera inconsciente, pero a partir de ahora asumo la tarea consciente de ser padre o madre. Bueno, tenemos espacio entonces para las inquietudes, las preguntas y los aportes. Bueno, sí, hay varias cositas, lo que pasa es que es un tema muy profundo. Hay un tema ahí del maltrato físico, que eso yo creo que es histórico sociocultural de este continente o del mundo entero. Porque el maltrato físico no es solamente el cascar a un niño, sino que la indiferencia también es una forma de maltrato, ¿no? Y el maltrato físico obviamente va acompañado con un estilo generacional, o sea, el maltratador ha sido maltratado. Y así sucesivamente. Por lo menos mi padre fue muy maltratado y mi padre no tal vez por miedo que él tuvo cuando pequeño no maltrataba, no nos maltrataba a nosotros como hijos físicamente, pero sí tal vez emocionalmente. Entonces, cuando uno empieza a estudiar todo esto de la psicología moderna y se da cuenta de todo esto, uno empieza también a comprender y a ser un poco más compasivo con todo esto de entender lo que es el maltrato y todo, y los estilos de vida y lo que ha pasado cada quien. Otra cosa, Mario, que quería puntualizar era lo de enseñar a los niños a través del juego. Eh, y eso va muy acorde a la edad y obviamente que está pasando el niño. Yo por lo menos cuando he tenido la experiencia de tener grupos con niños muy pequeños, veo que el juego les ayuda muchísimo a disciplinarlos. O sea, eso sería como una actitud positiva, pero después entonces ellos creen que todo es un juego. Entonces, eso de caer en los extremos es bien complicado y, y yo no sé, Mario, si tú tienes la fórmula, pero me gustaría que la compartieras, ¿no? Pero lo otro era lo de la negociación. Yo por lo menos con mi hija lo hago mucho, ¿no? A mí me da mucha risa porque ella me dice, mira, yo hoy quiero ver una película. Entonces, bueno, negociamos. Entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Por la de adultos o por la de niños? ¿No? Entonces yo digo, bueno, vamos a empezar por la tuya, pero siempre ella se quiere imponer. No, no, comenzamos por la de niños, ¿no? Y a la final, pues nosotros vemos la de niños, ¿no? Pero yo después veo que esa actitud de negociación se repite en la escuela, se repite ella va a comprar algo y negocia, negocia con el que le está comprando. Y después yo, trascendiendo un poco más ese término, he notado que por malas negociaciones se han hecho guerras mundiales. O sea que todo parte de la negociación y cómo tener una negociación sana con los niños. Y por último, lo de hacer las cosas como siempre. Eso de hacer las cosas como siempre, yo creo, y me viene a la mente las palabras de Sir Ken Robinson, uno de los docentes, uno de los educadores vanguardistas, que él dice que la educación se divide hoy en día antes del smartphone y después del smartphone. Y tiene toda la razón, porque eso de hacer las cosas como siempre a mí me da una risa, porque yo que vengo de la escuela tradicional, la escuela tradicional de arte, donde nosotros hacemos las cosas con formulaciones, a veces yo le doy formulaciones a los muchachos, sobre todo a los adolescentes, y ellos ya la están buscando por Google. Y ya me están discutiendo la formulación y la están actualizando y me están diciendo sobre los procesos. Entonces yo planteo un proceso dentro de una técnica específica y ya ellas lo están buscando y ya ellos tienen la información en cuestiones de segundo. Entonces, eso, bueno, ahí volvemos a caer el tema de la virtualidad, que es un tema súper extenso. Pues ese era mi aporte, qué pena. Pues, sí, me tomó mucho el tiempo, gracias. Gracias, Miguel. Sí, el juego de roles es algo que se puede utilizar mucho en la educación de los niños, pero el error es que uno se quede con su niño metido en el juego de roles, ¿sí?
Es decir, puede utilizar, yo por ejemplo, muchísimos años utilicé el juego como la herramienta terapéutica. Entonces, con los niños, a través del juego, uno iba introduciendo y cambiando justamente estos patrones de que el niño aprendiera que era un padre autoritativo, por ejemplo. Sí, con los niños llamaríamos malcriados, que los llevaban por ser malcriados, o niños con comportamientos ya, digamos, transgresores de la norma, casi rayando en la conducta delincuencial, cómo se les reestructura un arquetipo de paternidad incorrecta que se ha impregnado en su ser. Y aquí utilizamos muchos juegos de roles desde el pintar, desde el jugar mismo, desde la actividad pedagógica. Le toca a uno estar, o por supuesto, muy presente, ¿sí? Y a veces toca con ellos rayar un poco en lo autoritativo positivo de ser muy firme, decir, no cedo ante esta norma. Y una vez establecida la norma y jugada la norma con ellos, de ahí no nos movemos, por ejemplo. Y uno ejerce como autoridad frente a la norma establecida, si es con adolescentes, conjuntamente con ellos. Entonces, yo lo que hago allí es como un regulador de las pautas o de los criterios que hemos establecido bajo una norma. Entonces, eran formas como se utilizaba, pero eso implica justamente estar muy pendiente de uno, para que no se le salga el tirano o el permisivo, hablando en el método disciplinario, en un momento determinado. Y eso con adolescentes, ya con niños, es muy importante que nosotros nos demos cuenta, como en el texto que trajo Oscar hoy de Dorit, hasta los 9 años y medio, para tener unas pautas, porque esta pregunta casi siempre sale, ¿no? Y bueno, ¿hasta qué momento yo realmente puedo entrar en estas negociaciones con los niños? Realmente, hasta los 9 años y medio, antes de que surja esta crisis del Rubicón, uno, con base en un criterio saludable, sensato, por supuesto, que ha transitado por la autoeducación del adulto, uno establece los criterios y las pautas de crianza, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué hora nos acostamos y a qué hora nos levantamos? Son criterios muy objetivos, no pueden estar a merced del capricho de los niños. Yo que no quiero irme a acostar, sí me quiero acostar. ¿A qué obedece? A cuidar los ritmos de desarrollo saludable vital de los niños. Entre más temprano se acueste un niño, más saludable va a ser él como adulto. Y es mi responsabilidad cuidar que el niño sea saludable. También hay otro criterio, hay que acostarse temprano porque quizá hay que levantarse temprano. El adulto puede acostarse tarde y levantarse temprano, claro, está uno fundido al mediodía, ¿sí? Pero uno puede hacerlo, uno puede vencer su propia vitalidad y a voluntad transgredir una ley fisiológica con las consecuencias, asumir las consecuencias de ello. Pero un niño pequeño tendríamos que ser muy consciente de cómo lo haríamos y por qué se haría. Entonces, como lo trata de insinuar Dorit en el texto de este libro, es cómo nosotros tenemos criterios sensatos y saludables para la educación de nuestros niños, a partir de nuestra autoeducación, y saber cómo no somos autoritativos, sería acá el concepto, frente a las normas. Por supuesto que podemos ir negociando con ellos, poco a poco, de a poquitos. Ya cuando entran a partir de los 9 y medio, ya esta capacidad de la razón surge. Uno lo ve, por ejemplo, que ya la maestra no es la maestra amada, ¿no? Que la adoran, ahora ya es esa vieja bruja que me molesta la vida. O la mamá no es la mamá linda y hermosa. Ah, mi mamá ya es como mayor, ¿no? Unos niños, hay una anécdota muy bonita. Yo sé que esa maestra me va a permitir decirlo sin su nombre, ¿no? Era la maestra amada y era la diosa para los niños. Y una vez van a nuestro colegio donde están los mosaicos, donde están los chicos que se han graduado, ¿no? Y a esa maestra ya iba cursando por su tercer ronda, por lo menos, ¿no? O sea, ya llevaba casi unos más de 21 años en el ejercicio de la docencia. O sea, había en ese mosaico una maestra 21 años antes, más joven, ¿no? Y de estos niños, en la fase del Rubicón, ¿y esa no es la maestra fulana de tal? Ay,
¿pero qué le pasó? Claro, ya los niños, esa capacidad de objetividad los puede llevar a ellos a decir, venga, esta maestra era más joven, ¿no? Que lo que es ahora. Y es esa capacidad de razón que comienza a aparecer alrededor de los 9 años y medio en la etapa del Rubicón y que va a dar despliegue, se va a desplegar de una manera más plena a partir de los 12 años con el nacimiento pleno de las operaciones lógico-formales. Por eso es que en la pedagogía Waldorf, por eso es que allí, justamente en este grado, en el grado del Rubicón para los niños, entran ya la enseñanza a partir de las leyes rigurosas como la gramática, la matemática, ¿sí? Comienzan ya estas leyes muy concretas porque ellos ya entran en esa capacidad de la razón. Antes han aprendido de una manera pictórica, totalmente apelando a sus fuerzas imaginativas. Y a partir del Rubicón se comienza a apelar a las fuerzas de la razón en el mundo. Poco a poco, ¿no? Ten en cuenta que esto no es ya, sino es progresivo de los 9 hasta los 12 años de edad. Pero después de los 12 viene otro proceso también de formación en la estructura del pensamiento. Pero bueno, eso es como para algunos apuntes de lo que decía Miguel, cómo utilizar el juego de roles en sí mismo, inclusive para reorientar la formación de los niños, sin necesidad de uno entrar externamente a interrumpir, solo a partir del juego mismo. ¿Sí? Cuando son pequeños y cuando son grandes, pues uno hace un juego de roles ya claramente establecido, o en el juego de roles, ya siendo adolescentes inclusive, se les coloca en el rol del que sería el rol paterno. Entonces tú vas a ser, por ejemplo, mi coordinador, tú vas a ser mi asistente, tú me ayudas a llevar la agenda, tú, ¿sí? Y se les va dando esta responsabilidad para reestructurar estas pautas de crianza que se han ido a través de los años impregnando en ellos. Y cuando uno ve que no son saludables, por supuesto. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna? Mario, ¿podrías profundizar un poco? Yo sé que de alguna manera lo has tocado acerca de la ley pedagógica. Sí, Steiner dice de que en el sentido de lo que influenciamos sobre los niños y consideramos esto de que el ser humano eh, tiene, tiene 4 constituciones, ¿sí? Alguna vez tratamos ese tema acá y lo hablamos de 5, porque hablamos de que el ser humano tiene su cuerpo físico, su cuerpo etérico, su cuerpo astral y su ego, su yo. Pero lo que Steiner dice es que la ley pedagógica, él lo dice así concretamente, el cuerpo superior del adulto forma el cuerpo inferior del niño. Es decir, lo que yo en mi autoeducación haya o no hecho con mis fuerzas vitales van a influenciar sobre el cuerpo físico del niño. Lo que yo como adulto haya hecho o no en mi cuerpo astral, en mi cuerpo psicológico, anímico, va a influenciar sobre el cuerpo vital del niño. Lo que yo haya hecho o no en mi autoeducación como yo, va a influenciar en el cuerpo astral del niño. Y lo diríamos para nuestra época. Lo que yo haya hecho como yo superior o no lo haya hecho, va a influenciar en el yo del joven adolescente y del niño, pues más claramente porque este yo comienza a emerger, ya vimos, a partir de la adolescencia de una manera más plena. Entonces, y lo que Steiner trae esto en las conferencias pedagógicas es justamente indicando el camino de la autoeducación. Que lo repita, bueno, entonces voy a volverlo a decir. Lo que yo como adulto haya hecho o no haya hecho en mi autoeducación con el cuerpo vital va a tener un impacto, una influencia directa en el cuerpo físico del niño. Voy a colocar un ejemplo. Si yo no he autoeducado mis apetitos, mis deseos,
mis apetitos en este caso, ¿cierto? Mis ritmos y mis apetitos, eh, eso va a influenciar sobre el cuerpo físico del niño. Lo que yo no haya modificado, haya o no modificado en mis deseos, en todas mis emociones, en todos mis sentimientos, es decir, en el cuerpo astral, va a influenciar sobre el cuerpo vital del niño. Y todo lo que yo haya hecho en el camino de la autoeducación, como yo consciente, lo haya hecho o no lo haya hecho, va a influenciar sobre el cuerpo astral o anímico del niño. Y esto Steiner lo menciona justamente, como lo decía, porque está colocando la importancia de la autoeducación que debe tener un maestro. Hoy lo tenemos que decir mucho más ampliamente. Cada adulto en relación con los niños que él se relaciona, porque ya vimos que es uno como tío, como abuelo, está teniendo una influencia con los niños. ¿Sí? Ustedes conocen esta figura de los abuelos alcahuetas, ¿no? Que llegan a la casa y desautorizan totalmente a los papás. Y uno diría, "Ay, ¿a qué hora se van? ¿A qué hora se van los abuelos? Porque pero déjenlos dos. ¿Por qué los va a costar tan temprano? ¿Y por qué no les dan? Porque a veces uno está también en esa edad, pues que en complacer mucho, se ubica mucho en el rol de niño-niño, ¿no? A veces el abuelo tiene esa relación, niño a niño, y entra en la condescendencia de niño a niño, pero como ese niño está en la figura de un adulto, pues ahí, y a veces los padres tienen una influencia muy fuerte sobre sus hijos y los pueden desautorizar o no, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que estar muy presente. Bueno, esos son líos que hay en las relaciones a veces familiares cuando vivimos mucho dentro de la estructura de las familias extensivas, ¿no? Donde entran a jugar un rol muy importante tíos, primos, abuelos, eh, y la importancia de tener una norma. Lo que pasa es que hoy en día es mucho más complejo. Hacia los años 80, durante toda esa década de los 80 todavía había una claridad en los roles, pero después de que transitamos los 80, esos roles cambiaron, la estructura de la familia también alguna vez vimos cambió totalmente y los roles que antes estaban claramente establecidos cambiaron, ¿sí? Y si bien en las familias extensivas había un patriarca o una matriarca, pues estaban establecidos bajo unos parámetros y unos cánones que regían la vida del clan. Pero después de los 90 esto cambia, ¿no? Va cambiando ya, a mediados de los 80 y en los 90 esto cambia totalmente. Y la estructura de la familia pasa de ser de familia extensiva, que llegó a ser para los países latinoamericanos hasta los años 80, ya a partir de los 90 se concentró más en familia nuclear, cada vez más como la forma, con la configuración de la familia como la estamos viendo hoy en día. ¿Sí? Creo que eso nos trae un poco a la conciencia, Mario, por ejemplo, cuando nos relacionamos con jóvenes que están prácticamente en su cuerpo astral. Entonces nosotros debemos de tener esa relación desde el yo, desde algo un poco más elevado, porque si manejamos los jóvenes con la misma astralidad y las emociones y nos dejamos llevar, pues lo que vamos a tener es seguramente no una buena relación. Y lo veo también desde el tema de cuando nos relacionamos con niños de menos de 7 años. Obviamente, pues ya nosotros tenemos nuestros cuerpos desarrollados, pues lo que se ha podido, pero hay que revisar es nuestro cuerpo vital en el tema de hábitos, cuidar los hábitos de nosotros para que de alguna manera no afecte orgánicamente el cuerpo físico de este niño, ¿verdad? Sería más o menos una relación en ese estilo. Sí, sí, debe basarse no tanto en mis satisfacciones o en mis, como yo digo, en mis cosas pendientes, ¿no? Hay deseos pendientes en nosotros, ¿sí? Por un lado, puede ser, voy a colocar un ejemplo totalmente tonto. Y no es tan tonto, ¿no? Pero digamos que puede ser que no me diría a qué viene este ejemplo. Yo fui un niño que me satisfacieron totalmente el gusto por el azúcar, por el dulce. Y eso me da una tendencia en la vida adulta a que fácilmente
sigo consumiendo mucho dulce. ¿Sí? Tengo mucha apetencia por el dulce. Pero también se da la otra posición donde yo tuve una abstinencia de dulce. Y en la vida adulta, debido a esa abstinencia del dulce, o sea, una educación del dulce es malo y cero azúcar en la casa porque eso es la fuente de todas las enfermedades, por decir algo, entonces puede hacer que en la vida adulta yo tenga también una apetencia por el dulce como forma de compensación. Hablamos de las dos polaridades como generan el mismo perfil de niño, ¿no? Entonces, acá el ejercicio, el ejemplo es, bueno, ¿qué es lo saludable? Sí, pueda que un papá diga, sea de la posición, cero dulce, porque él aprendió que el dulce era malo y lo vivió quizás con consecuencias en su propio cuerpo, ¿no? Eh, y el otro progenitor diga, no, sí dulce, y ahí se genera la discordia. El papá que dice sí al dulce y el papá que dice no al dulce. Y ahí tenemos un lío. Listo, ambas, partamos del hecho de que ambas posiciones son válidas. Ahora, ¿cómo llegamos a una negociación? Lo que decía Miguel ahora, ¿cómo negociamos? Y la negociación no puede darse sobre los niños, o sea, ahí los niños no pueden entrar a negociar, los dos niños de los dos no pueden entrar a negociar, porque perdemos, ¿sí? Tiene que entrar el adulto. ¿Y qué es lo razonable? ¿Qué es lo razonable? Entonces, ahí servirá de pronto la fisiología. El dulce es importante, es decir, lo que se convierte, el dulce y otras cosas más se convierten en glucosa en nuestro cuerpo. Ay, ¿por qué es importante la glucosa? Porque la glucosa es la base de la energía. Toda la glucosa es tomada por el ribosoma y la convierte en energía. Sin energía no podemos funcionar. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuál es la medida? ¿Qué tipo de azúcares o glucosas vamos a ofrecer a los niños? ¿Simples o complejas? Y ahí comienza toda la razón, ¿cierto? Y llegamos a unos parámetros que establecemos como norma. Entonces puede ser el ejercicio que el padre que apetece el azúcar dice, bueno, cada 2 meses hago una semana de abstinencia de azúcar". Y el padre que no le gusta el azúcar puede decir, bueno, cada 2 meses yo hago una semana comiendo azúcar. Y así comienza el proceso de la autoeducación. Más allá de la misma norma que se imparta para los niños, está el camino de autoeducación que también yo hago al respecto con el tema. Y coloco ese ejemplo, ¿no? Del azúcar, porque hoy en día además es uno de los temas polémicos. Sí, muchas sí, no, está, y todo el mundo entonces ahora con todos los famosos influencers que sí, que mal, no sé, cada cosa hay sus críticos que todo caiga y no se podría uno consumir nada porque todo es tóxico en última instancia. Sí, ya ni fruta podemos comer porque No, ni agua, digo yo, porque ya el agua es mala. Hay un médico que dice que tomar agua es malo porque nos deshidrata y nos morimos. Entonces, bueno, claro, entonces es siempre sobre lo razonable y sobre acuerdos. ¿Sí? Y yo digo, más allá de nuestras apetencias, gustos o formas adecuadas o inadecuadas de educación, está lo razonable. Y los extremos son negativos. Totalmente los extremos son negativos. ¿Sí? Comer mucha azúcar es malo y no comerla, o sea, los azúcares, ¿no? Digámoslo así. No consumir azúcares, ¿sí? O fuentes de glucosa, es consumir mucho es malo y no consumirlo también. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Y también entra la variación. Aquí entonces introducimos los temperamentos. Si un niño es sanguíneo, su apetencia natural instintiva va a ser por el azúcar, por los azúcares. ¿Cómo lo educamos a ese niño? Quizás el otro es inapetente al azúcar. Tenemos un hijo sanguíneo, uno melancólico. Uno es apetente al azúcar, el otro inapetente al azúcar. Ajá, ahí tenemos un buen campo de experimentación. ¿Cómo controlo a uno y cómo estimulo en el otro el consumo del azúcar? ¿Se dan cuenta cómo se va volviendo la vida compleja y interesante?
¿Hoy no tenemos euritmia o sí? No, y nuestro amigo Mario Huertas se tomó vacaciones y no me avisó. Entonces, Ah, bueno. no solicitó autorización. Ah, falta de asistencia. Sin excusa. Bueno, entonces si no hay más inquietudes y preguntas, pues yo creo que podemos cerrar. La idea de esto no es, obviamente ustedes saben que estos cursos, y en este caso es un mini curso de pautas de crianza, porque lo ideal con esto es hacer talleres, ¿no? Y esos talleres se basan en los juegos de roles, como pues, yo lo aplicaba hace muchos años. Primero eh, descubriendo por mí mismo cuáles mis estilos, mis formas, mis métodos disciplinarios, mis tipos de autoridad, y luego de ahí en adelante el camino de autoeducación que yo debería ejercer para ir modificando algunas cosas en la medida de mi propia ejercitación. Pero pues en un curso así online sería un poco complejo hacerlo. Eh, pero la idea es dejar estas inquietudes y que nos puedan dar bases para para el camino de la reflexión y de la crianza de nuestros hijos, porque sigue siendo actual. ¿Sí? Por más que le mezclemos hoy en día la tecnología y otras cosas, pues sigue siendo lo mismo. O sea, con más tecnología, menos tecnología, esas pautas de crianza están allí tal cual. Pues la idea es poder aportar a esto de siempre la relación con nuestros niños y recordemos que también nuestras relaciones humanas se están estableciendo sobre ese patrón de las crianzas de crianzas de pauta que hemos tenido. ¿Sí? O sea que ese padre, adulto, niño sigue estando en nosotros y ese padre, adulto, niño hace una interacción con el padre, adulto, niño del otro. Entonces también nos sirve para todas las relaciones humanas. Bueno, Entonces vamos a cerrar. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma, con fortaleza y bondad. Gracias, Tania. Muchas Maestro Mario, gracias. muchísimas gracias. Gracias, Mario. Mario, Muchas, Oscar. Buen mucho muchas gracias, gusto. descanso. maestro Mario. Que tengan buenas vacaciones. Igualmente. Gracias igualmente. Gracias. Buena pausa. Muchas pausa. gracias, maestro Mario. Muchas gracias, Oscar. Gracias a todos. Mucho gusto. Gracias, felices vacaciones. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Feliz descanso para todos. Gracias.